Buenas noches, jóvenes. Espero que les haya ido muy bien en la evaluación, ¿no? La evaluación diagnóstica. En todo caso, lo que se intenta es ver un poco el conocimiento que tienen respecto a la temática que se va a abordar en esta asignatura, ¿no? Igual es una evaluación de diagnóstico, no puntúa para su calificación, ¿no? Del parcial. Eso ustedes ya lo conocen. Ok, a ver, déjenme. Listo. Ya. Vamos a abrir un documento por aquí para ir haciendo la revisión, ¿no? La revisión eran conceptos básicos y ustedes ya lo deben tener claro para el escrito, que es una de las partes que tienen que cumplir en el proyecto, ¿no? Elaborar el escrito de titulación. Entonces vamos a ir revisando aleatoriamente los diferentes enunciados. Listo, a ver, aumentémosle un poco más, creo que por ahí. Eso sí se alcanza a ver, ¿no es cierto? Ya, a ver, yo les leo y ustedes me van ayudando con la respuesta, ¿no? La definición dice, un documento o elemento que complementa el cuerpo del trabajo y que se relaciona directa o indirectamente con la investigación, tales como acetatos, disquetes y otros. ¿De qué estaremos hablando aquí? Del anexo, ¿no es cierto? Y ese es, no sé si ustedes recuerden, pero hay un desconocimiento muchas veces, ¿no? Por parte de sus compañeros. He visto muchos trabajos que en anexo ponen las fotografías. Es muy común, ¿no? Ver fotos al final y ponen anexo. En sí, una foto no es un documento, ¿sí? ¿Cómo puedo poner entonces yo fotografías como anexo? Ah, hacer un documento de fotos, ¿sí? Un compilado de fotografías, pero ese documento que se llame registro fotográfico, ¿ya? Entonces ahora sí, un compilado de fotos con el título registro fotográfico, eso sí lo puedo adjuntar a un documento, ¿ya? Pero en sí, anexo y foto uno, foto 2, eso no es, está mal hecho, ¿no? Anexo puede ser registro fotográfico y ahí usted incluir todas las fotografías. Entonces, anexo, documento también puede ser un manual, ¿no? El manual de un equipo, puede ser la programación, si tiene que hacer alguna programación, ¿no? La programación de una implementación, eso puede ir en anexos, porque la programación es full comandos, ¿no? Entonces, como que dentro de la tesis no se ve bien, pero se lo pone como anexo y no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, algún manual de equipo, eso ya lo dijimos, programación, registros fotográficos, planos, ¿ya? Eso puede ir en anexos. ¿Por qué? Porque son documentos, ¿sí? Que complementan el cuerpo del trabajo, ¿ya? Listo, vamos con otra definición que dice conjunto ordenado de elementos suficientemente precisos y detallados para facilitar la identificación de una fuente documental o parte de ella, previamente consultada como autor, título, edición, entre otros. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién me dice de qué estamos hablando con esta definición? No. Conjunto ordenado de elementos suficientemente precisos y detallados para facilitar la identificación de una fuente documental. No, en realidad es la bibliografía, ¿no? La referencia bibliográfica, no la cita. Ya vamos a ver más adelante si está puesto lo que era cita, ¿no? Aquí habla de la identificación de una fuente documental. Esa es la bibliografía, ¿no? ¿De qué libro? Ah, ya del libro X, que tiene el título tal,
¿sí? Ahí aquí le está diciendo, ¿no? Está el autor, consta el título, consta la edición, ¿sí? El año. Y esta referencia bibliográfica va a depender, ¿no? Va a depender el detalle de la normativa que le pidan, ¿no? Si es norma ZAPA es de una manera, si es IEEE es de otra manera, ¿sí? Pero lo que se intenta, ¿sí? Es facilitar la identificación de una fuente documental, ¿ya? Entonces estamos hablando de referencia bibliográfica. Vamos acá, dice división que se hace en los libros y en cualquier otro escrito para establecer orden y mejorar la comprensión de la materia. ¿De qué estamos hablando ahí? División que se hace en los libros. Los libros, ustedes han abierto un libro y está dividido en qué? ¿Perdón? ¿Me repite, por favor? No, no lo escuché. Eso, capítulos, ¿no? Muy amable, gracias. Sí, capítulos. Y así pueden ver, ¿no? Que su tesis tiene el capítulo 1, que son generalidades, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, propuesta tecnológica, capítulo 4, implementación, capítulo 5, análisis de datos y resultados, capítulo 6, conclusiones, recomendaciones y así, ¿no? Está dividido en capítulos para establecer un orden, ¿ya? Y mejorar la comprensión de la misma. Muy bien, vamos a la siguiente definición. Dice pasaje, párrafo, proposición o ideas que se extraen de la obra de un autor para corroborar, contrastar, ampliar o complementar lo expresado. ¿De qué estaremos hablando? Aquí sí es la cita bibliográfica. Perfecto, muy amable. Aquí es la cita bibliográfica. Y ojo, otro error que saben ustedes colocar, ¿no? Copian, pegan, le ponen la cita y se acabó. No, eso no es citar. Aquí dice, sí, se extrae ya una idea de un autor, pero es para corroborar, o sea, usted tiene que sobre esa cita, sí, pronunciarse, expresarse, de tal manera que corrobore, que contraste, que amplíe o que complemente lo que dijo el autor, ¿ya? Entonces no es que usted va a poner, según, por ejemplo, Rivas en el 2020, indica que la carrera de electricidad está por debajo de las necesidades industriales. Y pum, se acabó. No, es citar, decir que según Rivas en el 2020 la carrera de electricidad está por debajo de los niveles requeridos debido a que no hay una vinculación entre el instituto y las empresas en la ciudad de Esmeraldas. Ah, ya, ahí sí está bien una cita. Expresé lo que decía el autor y le puse yo, le amplié indicando el por qué. ¿Sí? Eso es una cita bibliográfica, pero muy comúnmente ustedes cogen, copian, pegan y le ponen la referencia y siguen en el otro párrafo. No, no es así. Aquí lo dice clarito, ¿no? ¿Sí? Es para corroborar, contrastar, ampliar o completar lo expresado. ¿Ya? Esa es una cita bibliográfica. Ok, vamos acá. Otro, otra definición. Dice, serie de números, valores, unidades y datos relacionados entre sí, presentados en columnas para facilitar su interpretación. Representa información cuantitativa. ¿De qué estaremos hablando ahí? De las tablas, ¿no es cierto? Correcto. ¿Ya?
Entonces, aquí una aclaración, ¿no? Tanto para tabla como para figura. Las tablas y las figuras no sustituyen a la redacción. ¿A qué voy con esto? Que usted no puede decir resultados obtenidos. Listo, los resultados que obtuvimos se muestran en la tabla 1. Muestra la tabla y se acabó. No, mal. ¿Ya? Tiene que redactar, tiene que poner los resultados obtenidos del análisis de, yo qué sé, de la carrera de electricidad respecto a los requerimientos en las empresas de esmeraldas son que el 50% no están acorde a la realidad de la empresa y del otro 50% el 25% no hace un alcance tan profundo del contenido de las materias. Por tal razón no se logra tener una buena relación entre la formación y las empresas. ¿Ya? Redacté eso y ahí puse ya los porcentajes. Ya hablé de los números. Ahora sí puedo concluir. ¿Cómo se puede observar de manera resumida en la tabla 1? Y ahí aparece la tabla. ¿Ya? Pero eso no significa que no escribí. Tengo que escribir los datos y como ayuda a colocar la tabla. Y de la misma manera es el gráfico, ¿no? Es la figura. Muchos saben decir, no, lo que pasa es que una figura vale más que 1000 palabras. Nada que ver. Usted debe de escribir y como ayuda debe colocar la figura. ¿Ya? Un buen ejercicio que usted hace es que redacte, ¿sí? Y bórrele tablas y figuras y lea y debe estar completamente entendido todo. Y luego de que esté entendido puede hacerle leer a otra persona, ¿no? Lee este documento sin tablas y figuras, listo. Luego le pone tablas y figuras y que vuelva a leer. Ah, ya, sí, se mejoró porque ahí entendí mejor. Ya estuvo más claro viendo el resumen, viendo la tabla y viendo el dibujo. Ah, ya, ahí está bien. Ojo, tablas y figuras no sustituyen a la redacción. De la redacción usted no se salva. Acuérdese que usted está escribiendo un libro. No puede negarse a escribir. ¿Ya? Listo, vamos con otra definición. Dice, representación de un objeto, puede ser tabla, figura u otro material gráfico que aparece en el cuerpo del documento para ampliar, complementar y ejemplificar el texto. ¿De qué estamos hablando? De la ilustración, ¿no es cierto? De la ilustración o del gráfico, figura, como ustedes quieran ver, ¿ya? Y miren, aquí dice justamente lo que acabamos de explicar, ¿no? Dice para ampliar, complementar y ejemplificar el texto. En ningún lado dice para reemplazar al texto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces estamos coherentes con lo que les dije hace un momento, ¿no? No es que sustituya al texto, sino que sirve para ampliar, complementar o ejemplificar el texto. ¿Ya? Listo, entonces estamos sintonizados bajo la definición, ¿no es cierto? Verán que estas definiciones, por si acaso, yo no me las inventé, está creo que en la normativa, ¿no? En la norma técnica. Vamos a ver otra definición. Dice presentación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin agregar interpretación o crítica. ¿De qué estamos hablando ahí? Presentación abreviada y precisa del contenido de un documento. ¿De qué estamos hablando? A ver, vamosle preguntando al compañero Andrés Camacho. Andrés Camacho Leyes, me confirma si me escucha, por favor.
No, está conectado, pero no está, ¿no? A ver, vamos viendo Andrés Méndez, que acabó de ingresar. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Cómo le va? Eh, a ver, esta definición que se está viendo en pantalla, ¿a qué pertenece? ¿De qué estamos hablando? No sé si dio la evaluación diagnóstica. Ya. Entonces, ¿de qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con este enunciado? Ya, presentación abreviada. ¿Pero qué le sugiere que pueda hacer? Presentación abreviada del contenido de un documento. El resumen, ¿no es cierto? Eso es lo que significa un resumen. Una presentación abreviada y precisa del contenido de un documento es el resumen, ¿sí? Hay que leerle y entenderle nada más, ¿no? Es bastante intuitiva la respuesta, o sea, no era cosa de memorizarse las, las, las definiciones, sino de leer y entender, ¿no? Entonces, el resumen es eso, una presentación abreviada y precisa del contenido. Este resumen incluso sabe tener una restricción, ¿no? Restricción de palabras, creo que son 200 palabras, algo así. ¿Qué significa? Que usted tiene que aprovechar el espacio para colocar todo y dejar en claro todo el contenido de su trabajo. Es bien importante el resumen. ¿Por qué? Porque va a ser lo primero que cualquier lector va a leer. ¿Sí? Usted coge un libro, o vamos a otro ejemplo. Usted va a un cine, ¿no es cierto? Usted no sabe qué película ver y ahí está toda la lista de películas. ¿Qué sabe ver en las propagandas de las películas? Ahí está una sinopsis, ¿no es cierto? En cortas 3, 4 líneas le indica de qué trata la película y todo. ¿Sí o no? Ese es el resumen y con eso ya le dice al lector o le dice al espectador en este caso, ah, la película va a estar buena, entonces entremos a ver. Lo mismo es para el libro, lo mismo es para su trabajo. Su resumen debe decir todo de manera concreta lo que está haciendo y tiene que estar bien completo, de tal manera que el lector lee el resumen y se va a interesar. Ah, está interesante, ahora sí voy a leer todo el libro. Pero si el resumen lo hace mal, inentendible, control C, control V de lo que se le ocurra, la persona que va a leer eso va a decir no le entiendo nada, peor se va a motivar para leer su libro. Si el resumen no lo entiende, ¿usted cree que va a leer su libro? No, ¿no es cierto? Entonces, ojo, hacer un buen resumen, ¿no? Del trabajo. Vamos con otra definición. Dice palabra o frase con la cual el autor denomina e identifica un documento o cada uno de los temas, divisiones, capítulos o subdivisiones de un escrito o una publicación y que a menudo, aunque no necesariamente, lo distingue de otro documento. ¿De qué estamos hablando aquí? Es el título, ¿no? Sí, es con lo que el autor identifica su trabajo. ¿Ya? Aquí solamente tengo que hacer una aclaración. ¿Usted cree que es lo mismo título que tema? ¿Cuál será la diferencia? ¿Y en el título? Pero me dice lo mismo. Algo, algo de diferente debe haber.
Ya, a ver, vamos. Título, la única condición que debe reunir el título es que sea llamativo para el lector, ¿sí? Que sea llamativo para el lector. Obviamente el título debe estar relacionado al trabajo, ¿no?, que usted está haciendo, pero la condición es que llame la atención. No sé si ustedes, bueno, ahora creo que ya el diario se ocupa muy poco, ¿no? Pero hace décadas atrás el diario era bien interesante, ¿no? Y ya, llamaba la curiosidad el hecho de que en ventas, si ustedes se acuerdan de los periódicos, ¿no? Estaba el Comercio, el Universo, ¿sí? Llamaba la curiosidad el hecho de que el diario El Extra era uno de los más vendidos. Y ustedes saben que el Extra es un montón de información, entre comillas, basura, ¿no? Sangriento, todo lo demás. Pero ¿por qué era el más vendido? Por los titulares, ¿no? El título es llamativo. Asesinaron a sangre. Ya, compró la gente. ¿Sí o no? Ya. Pero usted el contenido lo ve después de que compra. Pero para comprar solamente ve los títulos, los titulares. ¿Sí o no? Ya el contenido viene después de que usted ya compró el diario. Entonces, ¿qué le motivaba a las ventas? Eran los títulos esos sangrientos, horrorosos que a los ecuatorianos les gusta, ¿no? Les gusta ver sangre a los ecuatorianos. Entonces, esa era la fama y por eso era uno de los diarios, pese a que en contenido no tenía nada, porque informaba solamente cosas negativas, le ganaba a los otros diarios que eran un poco más formales, ¿no? El Comercio, el Universo y todo lo demás. ¿Por qué? Por el título. Entonces, la condición del título es esa, que sea llamativo. Pero el tema, aquí viene la diferencia, el tema ya es algo que es estructurado, ¿ya? Algo que debe contener ciertos requisitos, mínimo 4. ¿Cuáles son estos? El enfoque de su trabajo, el objeto de estudio sobre el cual va a ser su trabajo, el eje espacial, en dónde va a ser su trabajo, y el eje temporal, en qué fecha va a ser hecho su trabajo o de qué época está haciendo el análisis en su trabajo. ¿Ya? Eso como mínimo, ¿no? De ahí usted puede incrementarle lo que es variable dependiente, variable independiente y todo lo demás. Pero como mínimo 4. Y el tema es estructurado. Entonces, al tema sí ya no le necesita ser llamativo, sino estructurado. Esa es la diferencia entre título y tema. ¿Ya? Título y tema. Ok, vamos a otra, la última definición. Dice, palabra o frase que agregada al título lo complementa o amplía. ¿De qué estamos hablando? Los subtítulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay muchas veces que en capítulos ponen capítulo 1, capítulo 2, dan enter y empiezan a desarrollar. Por ejemplo, capítulo 1, enter. 1.1, introducción. Falso, mal, pésimo. ¿Por qué? Porque el capítulo debe tener el título. Capítulo 1, generalidades. 1.1, tema. Ahí sí. ¿Sí se dan cuenta? Pero hay muchas veces que presentan así, ¿no? Capítulo 1, enter, 1.1, tema. ¿Y el título? ¿Por qué es capítulo? ¿No va a tener título? Y eso dijimos acá arriba, ¿no? O sea, título. Palabra o frase con la cual el autor denomina e identifica a un documento o a cada uno de los temas, divisiones como capítulos o subdivisiones. ¿Sí se dan cuenta? O sea, título tiene un subcapítulo, título hay que ponerle a un capítulo, título hay que ponerle a todo el trabajo completo. Y subtítulo es lo que le acompañaría, ¿no? Ok, hasta aquí los enunciados básicos, ¿no? O definiciones básicas de los contenidos de un trabajo de titulación. Son bastante generales, ya varios de ellos la conocían, pero se está haciendo un análisis, un mejor análisis de su significado, de su propósito. Adicional, habían unas 2 preguntas, ¿sí? Esto referente a ver si ustedes conocen las normativas o no.
Sí, muchas veces a nosotros nos hablan, y parece que conversamos la clase anterior, nos hablan de las normas APA, nos hablan de las IEEE, y eso nos gusta como ecuatorianos, ¿no? Los ecuatorianos son emocionados cuando ven algo extranjero, ¿ya? Pero eso solo nos pasa a nosotros. En otros países hacen respetar sus leyes. ¿Qué significa eso? Que en otros países lo que deben cumplir es con su normativa. Solamente si no tuvieran normativa, adoptan otras de afuera. Pero si es que tienen normativas, ellos hacen cumplir sus normativas. ¿Ya? Entonces, si estuviéramos bajo esa modalidad, nosotros no necesitaríamos APA 6, APA 7, APA 8, APA 9, IEEE, no necesitaríamos nada. Lo único que necesitaríamos es esta norma técnica ecuatoriana, la INEN 2402, y ahí nos dice cómo hacer un proyecto de investigación y un proyecto de titulación. ¿Ya? Pero como somos emocionados por lo de afuera y no hay un orden en este sentido, entonces, por una parte, ustedes tienen los formatos del instituto, por otra parte, dentro del formato del instituto dice aplique normas APA, y así, ¿no? Tiene toda una mezcla de montón de cosas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que usted debe tener claro, ¿no? Cuando tenga claro las cosas para qué están y por qué están, entonces ya no va a tener mucho conflicto. Listo, entonces esto... Sí, esto es para evaluar el conocimiento que tienen, ¿no es cierto? Aquí la pregunta dice, según la norma técnica ecuatoriana, las etapas del proceso de investigación son planeación, ejecución o desarrollo y el informe final. Como les decía ayer, ¿no? Basta con que sea proyecto, ¿sí? Cumple las bases de cualquier tipo de proyecto. Si ustedes revisan el proyecto de, yo qué sé, el proyecto de construcción de los puentes en Esmeraldas. ¿Sí? Debió haber empezado con una etapa de planeación, debieron haber planeado a hacer esos puentes feicísimos. Alguien debió haber aprobado eso y puso dinero, y de ahí pasaron a la ejecución, ¿sí? Del proyecto, y luego de que terminaron el proyecto debieron haber entregado un informe, debe haber entregado una carpeta con documentación, con los planos, con el sueño del ingeniero que hizo esos puentes feos, ¿ya? Pero debe haber dejado en escrito, ¿ya? Y ese es un proyecto de construcción, ¿sí se dan cuenta? Entonces, las etapas, ¿sí? De los procesos son iguales. Puede ser, usted cuando vaya a trabajar en una empresa, ¿ya? Usted consiguió trabajo en la Termoesmeraldas, empezó trabajando en mantenimiento, hasta que fue conociendo, ¿no? Todas las partes, los equipos que tiene, los procesos, cómo funciona. Y luego de unos 3 a 5 años, usted ya es especialista en termoesmeraldas y le propone a su jefe y dice, oye, jefe, hay la manera de modificar y mejorar este proceso, ¿ya? Entonces el jefe, ¿qué le va a decir? Ah, ya, presénteme su proyecto. Listo. ¿Qué tiene que hacer? Planear. Ya, hacer los planos, hacer los cálculos, hacer el detalle de las mejoras, ¿ya? Para que sea aprobado. Y le entrega al jefe la planeación. El jefe lee la planeación y dice, sí, está viable, veo los recursos, listo, aprobado. Una vez que le aprueben, ¿qué usted hace? Ejecuta ese proyecto, esa mejora, y cuando ya terminó, usted tiene que hacer un informe de ese proyecto. ¿Cómo estuvo antes? ¿Qué es lo que implementó? ¿Y cómo queda funcionando actualmente? ¿Sí se dan cuenta? Esto de aquí no les va a servir solamente para el proyecto de tesis. Esto les va a servir para todo lo que hagan de aquí en adelante en su vida profesional. Vuelvo y repito, la formación en superior ya no es aprender para aprobar la asignatura. Eso es para la escuela y el colegio. Ahora usted tiene que aprender para su vida profesional, para su trabajo. ¿Ya? Entonces no basta con memorizarse, tiene que comprender las cosas. ¿Ya? Entonces, si le dicen un proyecto, ¿cuáles son las etapas de un proyecto? Ah, chévere, son 3. ¿Dónde aprendiste? ¿Aprendiste en la materia de proyectos? No, en la de titulación, pero también es igual un proyecto. Y verán que ustedes ya vienen de aprobar una materia, ¿no? Que de proyectos, algo así creo que era, que revisamos la clase anterior. Entonces esto para ustedes ya debe haber sido nada nuevo, ¿no? Porque se está hablando de proyecto como tal.
Y la otra pregunta de verdadero o falso era esta. Según la misma norma técnica ecuatoriana, ¿sí?, la etapa de planeación puede generar los siguientes documentos: propuesta, anteproyecto y proyecto. ¿Es eso verdad? Sí, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, están en la etapa de planeación. Aquí, ustedes están en la etapa de planeación. ¿Qué están haciendo? Están presentando una propuesta. Esa propuesta la están transformando en anteproyecto, ¿no es cierto?, de titulación. Están en la etapa de planeación. Cuando ya le aprueban su anteproyecto, le apruebe el LOX, ahí ya se transforma en proyecto como tal. ¿Y qué etapa viene de ahí? Viene la ejecución, ¿no? Usted ejecuta su proyecto, hace su sistema, lo que haya puesto, ¿no? Y luego de hacer su proyecto, de que ya obtuvo resultados, ya implementó un sistema, yo que sé, el sistema eléctrico en el hotel X de la ciudad de Esmeraldas, usted ya implementó. ¿Qué es lo que termina haciendo? El informe final. ¿Cuál es el informe final? Es el escrito, el documento escrito. Y aquí están las tres partes. La planeación, que es el anteproyecto, lo que vamos a hacer en esta asignatura. La ejecución o desarrollo del proyecto, cuando ya le aprueben, usted ejecuta su proyecto. Y finalmente usted tiene que dejar haciendo su escrito. Miren, si se dan cuenta cómo calza todo lo que tienen que hacer dentro del proyecto de titulación. Aquí está. Entonces, el anteproyecto, propuesta y todo está en la etapa de planeación. Recién ustedes están en la etapa de planeación. ¿Sí? Igual, este es concepto general de proyectos. Por eso la puse. Yo sé que de pronto no tienen conocimiento de la norma técnica ecuatoriana, pero sí tenían conocimiento de proyectos, y esto hace referencia de manera general a lo que es un proyecto. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, de pronto alguna duda, algo para aclarar. ¿No? Ok, vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo les fue. Hay nueve evaluaciones, ¿no? Pero no se conectan los 9. Interesante. Ya, hay notas 3, 4, 10, me parece bien. 3, 10, 6, 5, 2, 5. ¿Ya? Bien por los que tienen 10, ¿no? Pero hay notas demasiado bajas. Y lo más curioso es que hay personas que no se han conectado, ¿no? Tampoco saben de lo que estamos hablando. Ok, bueno. Hemos hecho la revisión. Espero que en la revisión se haya comprendido de mejor manera. Vuelvo y repito, no es la evaluación, ¿no? Eso, por ejemplo, ahorita ustedes deben ir cambiando, ¿no? En el colegio era, uy, hay exámenes, hay que estudiar. Memorizar era el estudiar, ¿no? Memorizar. Y de ahí preguntaban y contestaban. Ya estamos en educación superior, ya no es memorizar. Ahora es tener criterio, ¿sí? Y comprender las cosas. Entonces, si les hubiera dicho, ¿saben qué? Léanse para la evaluación diagnóstica, léanse la norma técnica ecuatoriana, de pronto todos hubieran estado con la norma técnica al lado, ¿no? Coge, pregunta, busca y la típica, ¿no? Y responde, ¿sí? O eso sería, entre comillas, lo que normalmente se hace. Lo que se debió haber hecho era leerse la norma técnica ecuatoriana y memorizarse. Pero las preguntas eran tan sencillas que lo único que necesitaba era leer detenidamente y comprender. ¿Sí? Entonces miren, ya no estamos en la época de memorizarnos, ya no estamos en la época de hacer trampa, estamos en la época de comprender las cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así es como actúa un profesional, ¿no?
y ustedes se están formando para el ámbito profesional. Ya, eso les invito como reflexión en cuanto a la evaluación diagnóstica para que lo tomen en cuenta, ¿no? Que se cambie un poco la modalidad de estudio. Ya no se estudia para aprobar la asignatura o para terminar, se estudia para ser un profesional. Listo, jóvenes, con eso se ha concluido la planificación de esta semana, lineamientos generales, socialización del PEA, evaluación diagnóstica y revisión de la evaluación diagnóstica. Si no hay preguntas, inquietudes, eso sería todo por esta clase y esta semana. Ok, listo. Si no hay preguntas, inquietudes, que tengan una buena noche y nos vemos la próxima clase. Ok. Gracias.